Mi esposa me exigió que intercambiáramos parejas con su mejor amiga, así que le seguí la corriente. Mi esposa, Stephanie, esperó hasta que estábamos comiendo el postre en la casa de Cassie y Paul para soltarme eso. Deberíamos intercambiar parejas todos los jueves, dijo, y literalmente la vi ponerle la mano en el muslo a Paul debajo de la mesa. Lo vi, Cassie también lo vio, y su cara se quedó en blanco. ¿Qué? Pregunté, porque honestamente pensé que había escuchado mal, pero no, era intercambio de pareja de verdad. Salimos con el cónyuge del otro. Lo dijo como si hablara de cambiar de coche para el fin de semana. Paul seguía mirando su plato y no quería hacer contacto visual conmigo. Ya está decidido, dijo Stephanie. Los jueves en la noche, tú sales con Cassie y Paul sale conmigo. Sentí el pecho apretarse. ¿Cuándo decidieron eso sin mí? Esto está mal. Una locura, le dije. Entonces se inclinó cerca de mí y susurró. Habitación 237. El martes pasado, cuando estabas en el trabajo, todo mi cuerpo se entumeció. Me estaba diciendo que ya me había engañado y que ahora quería mi permiso para seguir haciéndolo. Entonces, ¿estás dentro o no? Preguntó más fuerte. Miré a Cassie, y ella estaba llorando sin hacer ruido. Está bien, dije. Intercambiemos parejas. Stephanie sonrió como si acabara de ganar algo, pero entonces noté que Cassie había dejado de llorar de golpe. Eso ya me tenía que haber dicho algo. Cuando llegó la primera noche de cita, Stephanie pasó una eternidad arreglándose. Se puso un vestido rojo que nunca había visto antes y que había estado escondiendo en nuestro closet. El carro de Paul ya estaba encendido en nuestra entrada cuando salí. Le llevé rosas blancas a Cassie, porque recordé que una vez dijiste que te gustaban, le dije. Sus manos temblaban cuando las tomó. Paul nunca empezó, pero se detuvo en la cena. Movía la comida en el plato y casi no comía nada. ¿Estás bien?, le pregunté. Paul ha estado diferente, dijo en voz baja. Desde hace meses, incluso antes de... Y volvió a quedarse callada. Le toqué la mano. ¿Antes de qué? Nada, olvídalo. Pero luego su celular se iluminó con el nombre de Stephanie y enseguida lo puso boca abajo. Cuando llegué a casa esa noche, Stephanie ya estaba ahí, el pelo revuelto y el labial corrido en el lado equivocado de la boca. ¿Cómo está Cassie? Bien. ¿Y Paul? Entonces empezó a contarme todo lo que hicieron. El hotel, el balcón, lo que hicieron contra la pared. Cada detalle lo decía más fuerte. Ya basta, le dije. ¿Por qué no quieres saber? No. Su cara se torció. Pues igual te lo voy a contar, y siguió con más detalles mientras yo sacaba el celular y le mandaba un mensaje a Cassie. Gracias por una noche encantadora. Stephanie vio mi pantalla y me lanzó la copa de vino contra la pared. Se hizo pedazos por todos lados y yo solo me quedé mirándola. La semana siguiente tuve que recoger a Cassie porque su coche se descompuso de la nada. Se suponía que Paul me iba a llevar, dijo confundida. Se olvidó. En la cena tomó demasiado vino. ¿Te puedo decir algo?, preguntó con los ojos vidriosos. Los martes en la tarde, ahí empezó todo. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. ¿Qué empezó? Se tapó la boca con la mano. Nada, olvídalo. Pero martes fue justo el día que Stephanie había mencionado el hotel y los dos sabíamos a qué se refería. Luego tuvimos que ir a cenar a casa de los papás de Stephanie. Ella llegó tarde y pude oler el perfume de Paul por toda su ropa. Su mamá lo notó de inmediato y su cara cambió. ¿Ese es perfume de hombre? Toda la mesa se quedó en silencio. Estamos compartiendo pareja con Cassie y Paul, dije. Cada semana. El papá dejó caer el tenedor y sonó con un golpe seco. La madre de Stephanie siguió mirándome con esa expresión de disgusto que conocía también. ¿Intercambio de parejas? Su voz sonaba como si hubiera mordido algo amargo. ¿En qué estás pensando? Pregúntale a tu hija, respondí, cortando mi carne con más fuerza de la necesaria. Fue su idea brillante. Stephanie se removió en su silla, claramente incómoda. Mamá, es algo que decidimos juntos como pareja madura, repitió su padre, dejando los cubiertos en el plato. ¿Sabes cuántos años llevamos casados tu madre y yo? 32. ¿Y sabes cuántas veces hemos intercambiado parejas? 0. El silencio se extendió por toda la mesa. Stephanie intentó cambiar el tema, pero su madre no había terminado. Ese perfume que traes encima no es de tu esposo, dijo directamente, sus ojos clavados en Stephanie. Conozco el perfume de mi yerno. Este huele diferente. Stephanie se puso roja. Mamá, por favor. No me digas mamá, por favor, la interrumpió. Te conozco desde que naciste. Sé cuando mientes.
Me excusé para ir al baño, pero en realidad necesitaba aire fresco. Afuera, encendí un cigarrillo que no sabía que tenía en mi bolsillo. Mis manos temblaban. Mi teléfono vibró. Mensaje de Cassie. ¿Podemos hablar mañana? Es urgente. Respondí. Por supuesto. ¿Estás bien? No, para nada. Cuando regresé a la mesa, la conversación había tomado un rumbo aún más tenso. La madre de Stephanie estaba hablando sobre el divorcio de su hermana. Linda también pensó que podía jugar con su matrimonio, decía. Ahora vive sola en un apartamento diminuto y no ve a sus hijos más que los fines de semana. Stephanie golpeó la mesa. No voy a divorciarme. Nadie habló de divorcio, dije calmadamente, aunque por dentro sentía todo lo contrario. Esa noche, después de dejar a los padres de Stephanie, ella estuvo extrañamente silenciosa durante todo el camino a casa. Cuando llegamos, se encerró en el baño por 1 hora. Escuché el agua correr y luego su voz hablando por teléfono en susurros. No pude evitarlo. Me acerqué a la puerta. Paul, mis padres sospechan algo, la escuché decir. Mi madre detectó tu perfume inmediatamente. Pausa. No le dije nada a mi esposo sobre lo de antes del intercambio, pero ya no aguanto más mentiras. Otra pausa más larga. Sí, ya sé que fue mi idea, pero esto se está saliendo de control. Cassie se está comportando raro y mi esposo... Él no es estúpido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría escucharlo a través de la puerta. Está bien, nos vemos mañana en el lugar de siempre, pero Paul, esto tiene que terminar pronto. Me alejé de la puerta y fingí estar viendo televisión cuando salió del baño. Tenía los ojos rojos. ¿Estás llorando?, le pregunté. No, solo tengo alergia. Esa mentira tan obvia me dolió más que todas las anteriores juntas. A la mañana siguiente, llegué temprano a la cafetería donde había quedado con Cassie. Ella ya estaba ahí, con gafas de sol y una bufanda que le cubría parcialmente el rostro. Gracias por venir, dijo cuando me senté frente a ella. Te ves terrible, le dije, porque era cierto. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban al sostener la taza de café. No he dormido en 3 días, admitió. Necesito contarte algo, pero tienes que prometerme que no vas a hacer nada impulsivo. ¿Qué pasó? Se quitó las gafas de sol y vi un moretón amarillento alrededor de su ojo izquierdo. Paul me golpeó, dijo simplemente. Anoche, cuando llegué a casa después de nuestra cita, sentí que la sangre se me subía a la cabeza. ¿Te golpeó? ¿Por qué? Porque le dije que ya no quería seguir con esto del intercambio, que me gustabas de verdad y que quería terminar mi matrimonio con él. Sus palabras me golpearon como un martillo. ¿Te gustó de verdad? Sí, susurró, las lágrimas comenzando a caer. Y eso lo enfureció. Dijo que él había planeado todo esto desde el principio. ¿Qué quieres decir con que lo planeó? Cassie sacó su teléfono y deslizó su dedo por la pantalla hasta encontrar lo que buscaba. Me mostró una serie de mensajes entre Paul y Stephanie que databan de 6 meses atrás. Paul, ya le preparé el terreno. Ella va a proponer el intercambio pronto. Stephanie, ¿estás seguro de que mi esposo va a aceptar? Paul, con Cassie como carnada, cualquier hombre aceptaría. Además, ya sembramos las semillas de duda en su matrimonio. Stephanie, perfecto. Así podremos estar juntos sin culpa. Paul, y cuando nos cansemos de este juego, simplemente les echamos la culpa a ellos por romper nuestros matrimonios. Leí los mensajes 2 veces antes de que su significado completo me llegara. Nos tendieron una trampa. Desde el principio, confirmó Cassie. Pero hay más. Deslizó hacia más mensajes. Paul, Cassie está grabando todo sin saberlo. Puse cámaras en el apartamento. Stephanie, ¿para qué? Paul, chantaje. Si alguno de los dos se pone difícil, tenemos material para destruirlos. Mi mano apretó el teléfono tan fuerte que pensé que lo rompería. Ese hijo de perra nos está grabando. No solo eso, dijo Cassie, su voz apenas un susurro. Encontré las cámaras, y también encontré algo más. Sacó una pequeña grabadora de su bolso. Anoche, antes de que me golpeara, Paul tuvo una llamada telefónica que grabé sin que se diera cuenta. Presionó play. La voz de Paul llenó nuestro pequeño espacio. Sí, ya casi terminamos con esta farsa. Stephanie está lista para pedirle el divorcio a su esposo la próxima semana. Dice que ya no puede fingir más. Una voz de mujer que no reconocí respondió. ¿Y Cassie? Cassie va a tener un pequeño accidente, dijo Paul, y mi sangre se congeló. Nada grave, pero lo suficiente para que no pueda testificar sobre nada. ¿Estás loco? No puedes lastimar a tu esposa. Ex esposa pronto. Y sí puedo.
Tengo todo planeado. Casi detuvo la grabación. Esa mujer es su hermana. Ella es abogada y lo está ayudando con todo esto. Me quedé en silencio por un largo momento, procesando toda la información. La traición era mucho más profunda de lo que había imaginado. ¿Qué quieres que hagamos?, le pregunté finalmente. Quiero destruirlos, dijo Cassie, y su voz tenía una frialdad que nunca había escuchado antes. Quiero que sufran exactamente como nos han hecho sufrir a nosotros. ¿Tienes un plan? Tengo algo mejor que un plan. Sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Tengo evidencia de todo. Videos, audios, mensajes, transferencias de dinero, todo. ¿Transferencias de dinero? Paul ha estado robando dinero de su empresa para financiar este pequeño juego. Hoteles caros, regalos para Stephanie, incluso me compró joyas pensando que eso me mantendría callada. Sacó una carpeta de su bolso y la puso sobre la mesa. También tengo fotos de ellos juntos desde hace meses, mucho antes de que propusieran el intercambio. Y tengo algo más. ¿Qué? Stephanie está embarazada. El mundo se detuvo por un momento. ¿Qué dijiste? Vi las pruebas de embarazo en su bolso cuando vino a casa la semana pasada. Paul no lo sabe todavía, pero ella sí. No lo sé de quién es. Podría ser tuyo o de Paul, pero apuesto a que ella tampoco lo sabe. Me recosté en mi silla, sintiendo como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Por qué me estás contando todo esto? Porque ya no aguanto más. Porque me enamoré de ti de verdad, y no puedo seguir fingiendo que esto es solo un juego. Y porque su voz se quebró. Porque tengo miedo de lo que Paul puede hacerme si descubre que sé todo esto. La miré fijamente. En sus ojos vi algo que no había visto en los ojos de Stephanie en años. Honestidad genuina. ¿Qué necesitas que haga?, le pregunté. Ayúdame a exponer todo. Esta noche es jueves, ¿verdad? Nuestro intercambio habitual. Sí. Perfecto. Es hora de darles el intercambio que nunca olvidarán. Su sonrisa esta vez era genuina, aunque todavía tenía un borde peligroso. ¿Qué tienes en mente? La cena familiar de Stephanie es este domingo, ¿cierto? Dijiste que iban a anunciar que se mudarían juntos después del divorcio. Sí, pero... Perfecto. Vamos a darles una sorpresa que nunca olvidarán. Cassie extendió su mano sobre la mesa. ¿Estás conmigo? La tomé sin dudarlo. Hasta el final. Bien, porque esto apenas está comenzando. Esa noche, Stephanie se arregló como siempre para su cita con Paul. Se puso el vestido azul marino que sabía que a él le gustaba y se roció con el perfume que había empezado a usar desde que comenzó todo esto. ¿A qué hora regresas?, le pregunté mientras ella se ponía los aretes. Como siempre, alrededor de las 11. Está bien, yo también llegaré tarde. Cassie quiere caminar por el parque después de cenar. Stephanie se detuvo por un segundo. ¿El parque? Es tarde para caminar. Ella insistió. Dice que necesita hablar sobre algo importante. Vi cómo su rostro cambió ligeramente. ¿Sobre qué? No lo sé, pero parecía alterada cuando hablamos esta mañana. Stephanie terminó de ponerse los aretes sin decir nada más. Cuando Paul llegó a recogerla, salí también para recoger a Cassie. El plan era simple. Íbamos a seguirlos. Cassie me esperaba en su auto con ropa oscura y una gorra. ¿Lista?, le pregunté cuando subí al asiento del pasajero. Más que lista. Mira esto. Me mostró su teléfono. Tenía una aplicación que le permitía ver en tiempo real las cámaras que Paul había instalado en su apartamento. Irónicamente, él mismo nos está ayudando a reunir evidencia. Lo seguimos hasta el Hotel Meridian, el mismo lugar donde Paul había estado llevando a Stephanie desde que comenzó su aventura. Cassie había reservado una habitación en el mismo piso, 2 puertas más allá. ¿Cómo conseguiste una habitación?, le pregunté mientras subíamos por el elevador. Le dije al gerente que mi esposo me está engañando y que necesitaba evidencia para el divorcio. Se compadeció de mí. Desde nuestra habitación podíamos escuchar voces a través de las paredes delgadas. Cassie encendió un pequeño dispositivo que había comprado online. Amplificador de sonido, explicó. Lo conectas a la pared y puedes escuchar conversaciones del otro lado. Las voces se volvieron más claras. Era Stephanie hablando. Paul, no aguanto más mentiras. Mis padres sospechan algo, y mi esposo está actuando extraño. Solo un poco más, cariño. Ya casi terminamos con esto. ¿Y luego qué? ¿Realmente crees que podemos casarnos después de todo esto? Hubo silencio por un momento. Stephanie, hay algo que necesito decirte. La voz de Paul sonaba diferente, más seria. ¿Qué? Nunca fue mi intención casarme contigo. El silencio que siguió fue tan largo que pensé que el dispositivo se había roto. ¿Qué dijiste? La voz de Stephanie sonaba pequeña, quebrada. Esto siempre fue temporal, una aventura. Pensé que lo entendías.
¿Una aventura? Dejé a mi esposo por ti. Destruí mi matrimonio por ti. No, no lo hiciste. Tu matrimonio ya estaba destruido. Yo solo te di una excusa para salir de él. Escuché el sonido de algo rompiéndose. Probablemente un vaso. ¡Eres un maldito!, gritó Stephanie. ¡Cálmate! Los vecinos van a escuchar. Me importa una mierda si escuchan. ¡Me mentiste! Nunca te mentí. Nunca te prometí nada más que buenas noches. Cassie me miró con los ojos muy abiertos. Esto no estaba en el plan, susurró. Stephanie, siéntate. Hablemos como adultos. ¿Adultos? Los adultos no destrozan familias por diversión. Tu familia ya estaba destruida. Tu esposo no te ama. ¿Cuándo fue la última vez que te miró como yo te miro? Eso no importa ahora. Me dijiste que me amabas. Y te amo. Pero amar no significa casarse. El sonido que vino después fue claramente una bofetada. ¡No me toques!, gritó Paul. Entonces no me digas que me amas como si fuera una idiota. Casi comenzó a grabar todo con su teléfono. Esto es oro puro, murmuró. Paul, estoy embarazada, dijo Stephanie de repente. El silencio fue absoluto por al menos un minuto completo. ¿Qué acabas de decir? Estoy embarazada, de 6 semanas. Y ¿podría ser tuyo o de mi esposo? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿Cómo que no lo sabes? Porque me acosté con los dos en la misma semana, ¿está bien? No llevaba un calendario de mis encuentros sexuales. El sonido de pasos se escuchó claramente. Paul caminaba de un lado a otro. Tienes que abortar, dijo finalmente. ¿Perdón? Tienes que deshacerte de eso, ahora mismo. ¿Estás loco? No voy a abortar. Stephanie, si ese bebé es mío, mi carrera está arruinada. Mi familia me desheredaría. Mi esposa me quitaría todo en el divorcio. ¿Y si es de mi esposo? Entonces no es mi problema. Otra bofetada resonó a través de la pared. ¡Eres un cerdo!, gritó Stephanie. Y tú eres una ingenua si pensaste que esto era algo más que sexo. ¡Sal de aquí! ¡Sal ahora mismo! Con gusto. Y Stephanie, no me vuelvas a contactar. Esto se acabó. Escuchamos una puerta cerrarse con fuerza. Cassie me miró. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté. Ahora vamos a consolar a tu esposa. ¿Estás loca? Confía en mí. Necesitamos que esté vulnerable para el domingo. Cassie guardó el dispositivo y salimos de la habitación. Caminamos hasta la puerta de Stephanie y Cassie tocó suavemente. Stephanie, soy Cassie. ¿Estás bien? Escuchamos gritos. Silencio. Stephanie, por favor, solo queremos ayudar. La puerta se abrió lentamente. Stephanie tenía el maquillaje corrido y los ojos hinchados. ¿Qué hacen aquí?, preguntó con voz ronca. Estábamos cenando en el restaurante de abajo cuando vimos a Paul salir muy enojado, mintió Cassie perfectamente. Nos preocupamos. Stephanie nos miró a ambos y luego se echó a llorar. Todo está arruinado. ¡Todo! ¿Qué pasó?, pregunté fingiendo ignorancia. Paul, él nunca me amó. Todo fue una mentira. Cassie puso su brazo alrededor de Stephanie. ¿Quieres hablar de esto? Durante la siguiente hora, Stephanie nos contó todo. Cómo había comenzado la aventura, cómo había planificado el intercambio de parejas para justificar su relación, cómo Paul la había convencido de que era lo mejor para todos. Y ahora estoy embarazada y no sé qué hacer, sollozó. ¿Se lo dijiste a Paul?, preguntó Cassie. Sí, me dijo que abortara. La cara de Cassie se endureció. ¿Te dijo qué? Que si el bebé es suyo, su carrera estaría arruinada. Miré a Cassie. Su plan funcionaba perfectamente. Stephanie estaba completamente vulnerable y confesando todo sin que tuviéramos que presionarla. Stephanie, dije finalmente, tengo que preguntarte algo. ¿Qué? ¿Realmente creíste que yo nunca me daría cuenta? Su cara cambió completamente. ¿De qué hablas? Del perfume en tu ropa, de las llamadas telefónicas en el baño, de cómo cambió tu comportamiento meses antes de proponer el intercambio. Stephanie se puso pálida. Yo no sé de qué hablas. Stephanie, la voz de Cassie era suave pero firme. Él ya sabe todo, y yo también. ¿Qué quieres decir? Cassie sacó su teléfono y le mostró algunos de los mensajes entre Paul y Stephanie que había encontrado. Stephanie leyó en silencio, su cara volviéndose cada vez más blanca. ¿Cómo conseguiste esto? Paul no es tan cuidadoso como cree, dijo Cassie simplemente. Stephanie nos miró a ambos. ¿Qué van a hacer? Eso depende de ti, le dije. ¿Estás dispuesta a decir la verdad? ¿Qué verdad? Toda la verdad, a nuestras familias, este domingo. Stephanie cerró los ojos. ¿Y si no quiero? Cassie y yo nos miramos. Entonces tendremos que contarla nosotros, dijo Cassie. ¿Con evidencia? Con toda la evidencia. Stephanie se quedó en silencio por un largo momento. Está bien, susurró finalmente.
Lo haré, pero tienen que prometerme que no van a mostrar las fotos o videos a nadie más. Te lo prometemos, dije, aunque no estaba seguro de si era una promesa que podría cumplir. Bien, entonces nos vemos el domingo. Cuando salimos del hotel, Cassie me tomó del brazo. Perfecto, todo está saliendo exactamente como lo planeamos. ¿Estás segura de que va a confesar? No tiene opción, pero por si acaso, tenemos el plan B. ¿Cuál es el plan B? Cassie sonrió. Ya lo verás el domingo. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Stephanie había estado extrañamente callada durante los últimos días. Apenas comía y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en el dormitorio. ¿Estás lista para esto? Le pregunté mientras nos preparábamos para ir a casa de sus padres. No, respondió sin mirarme. Pero ya no tengo opción, ¿verdad? Siempre hay opciones, Stephanie. Solo que a veces todas son difíciles. Se puso el vestido negro que había usado en nuestro aniversario hace 2 años. Era una elección extraña para una cena familiar, pero entendí el simbolismo. ¿Va a venir Cassie?, preguntó mientras se ponía los zapatos. Sí, con Paul. Stephanie se detuvo. ¿Paul va a estar ahí? Le dije a tu madre que queríamos hablar con toda la familia sobre nuestra situación matrimonial. Pensé que sería apropiado que las otras 2 partes involucradas estuvieran presentes. No puedo hacer esto frente a Paul. Vas a tener que hacerlo. Llegamos a casa de sus padres a las 6 en punto. Cassie y Paul ya estaban ahí, sentados en la sala con los padres de Stephanie. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. «Hijos», dijo la madre de Stephanie cuando entramos, «siéntense. Su padre y yo queremos entender qué está pasando exactamente». Paul evitó hacer contacto visual conmigo. Cassie, por el contrario, me miró directamente y asintió ligeramente. Todo estaba saliendo según el plan. «Bueno», comenzó el padre de Stephanie, «su madre me contó sobre esta situación del intercambio de parejas. Francamente, no lo entiendo». «Papá», comenzó Stephanie, pero él la interrumpió. «No, déjame terminar. Llevan 4 años casados. Los conocemos desde que eran novios. Nunca pensé que llegarían a algo así». «Las cosas cambian», dijo Paul de repente. «Los matrimonios evolucionan». «¿Evolucionan?», repitió la madre de Stephanie. «¿A qué exactamente?». Casi se aclaró la garganta. «Señora Morales, hay algunas cosas que necesitan saber sobre esta situación». «¿Qué tipo de cosas?». «Cosas que sus hijos no les han contado». Stephanie se puso rígida a mi lado. «Casi no». «Stephanie», la interrumpí. «Acordamos que íbamos a decir la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó su padre, mirando entre nosotros. Cassie sacó su teléfono. «¿Puedo mostrarles algo?». Los padres de Stephanie asintieron. Paul se levantó abruptamente. «Esto es ridículo. No tengo que escuchar esto». «Siéntate, Paul», le dije firmemente. «Tu esposa tiene algo que mostrar. Mi esposa no tiene nada que...». «Siéntate», gritó Cassie, y todos nos quedamos en silencio. Nunca la había escuchado gritar así. Paul se sentó, claramente incómodo. Cassie presionó play en su teléfono. La grabación de la conversación en el hotel comenzó a reproducirse. «Paul, no aguanto más mentiras. Mis padres sospechan algo y mi esposo está actuando extraño. Solo un poco más, cariño. Ya casi terminamos con esto». La cara de la madre de Stephanie se puso completamente blanca. Su padre apretó los puños. ¿Y luego qué? ¿Realmente crees que podemos casarnos después de todo esto? Stephanie, hay algo que necesito decirte. Nunca fue mi intención casarme contigo. Para la grabación, dijo la madre de Stephanie con voz temblorosa. Casi detuvo el audio. Hay más, mucho más. ¿Cuánto tiempo?, preguntó el padre de Stephanie, mirando a su hija. ¿Cuánto tiempo llevas engañando a tu esposo? Stephanie comenzó a llorar. Papá, yo. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, susurró. 6 meses, repetí, fingiendo sorpresa aunque ya lo sabía. ¿El intercambio de parejas comenzó hace apenas un mes? El intercambio fue una tapadera, dijo casi calmadamente. Una forma de legalizar lo que ya estaba pasando. Paul se levantó otra vez. No voy a quedarme aquí escuchando esto. Sí, te vas a quedar, dijo el padre de Stephanie levantándose también. A pesar de sus 60 años, era un hombre imponente. Te vas a quedar y vas a explicar por qué destruiste la familia de mi hija. Yo no destruí nada. Su hija vino a mí. ¡Mentira!, gritó Stephanie.
Tú me perseguiste durante meses. ¿Perseguirte? Tú estabas desesperada por atención porque tu esposo te ignoraba. Me levanté. Paul, te sugiero que te calles. ¿O qué? ¿Vas a golpearme? Tu esposa vino a mí porque necesitaba un hombre de verdad. No recuerdo exactamente qué pasó después. Solo recuerdo que Paul terminó en el suelo con sangre en la nariz y que el padre de Stephanie me estaba sujetando por los brazos. ¡Basta!, gritó la madre de Stephanie. ¡Todos! ¡Basta! Cassie ayudó a Paul a levantarse, pero no con cuidado. ¿Estás bien, querido esposo? Tu esposa está loca, le dijo Paul limpiándose la sangre. No más loca que tu amante, respondió Cassie fríamente. ¿Amante?, preguntó la madre de Stephanie. Oh, sí, sonrió Cassie, pero no era una sonrisa feliz. Paul tiene otra mujer, una abogada. Su hermana, de hecho, la está ayudando con los aspectos legales de todo esto. ¿Su hermana sabe de la aventura?, preguntó el padre de Stephanie. Su hermana la planeó, dijo Cassie, sacando más papeles de su bolso. Miren estos mensajes. Les mostró los textos entre Paul y su hermana, discutiendo cómo manipular la situación para que Paul pudiera divorciarse de Cassie sin perder dinero. Dios mío, murmuró la madre de Stephanie. ¿Qué clase de personas son ustedes? El tipo de personas que tu hija eligió, respondí. Stephanie estaba llorando incontrolablemente ahora. Lo siento, papá. Lo siento mucho. ¿Estás embarazada?, preguntó su madre de repente. Todos nos quedamos en silencio. Stephanie levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo? Conozco a mi hija. Has estado vomitando por las mañanas y no has tomado vino en una semana. Stephanie asintió lentamente. Sí. ¿De quién?, preguntó su padre. No lo sé. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paul se limpió más sangre de la nariz. No es mío. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, le preguntó Casey. Porque me hice una vasectomía hace 2 años. Otra bomba. Stephanie lo miró con horror. ¿Qué dijiste? Me hice una vasectomía. Nunca quise hijos, pero me dijiste. Te dije lo que querías escuchar. Stephanie se puso de pie tambaleándose. Sabías que no podías tener hijos, y aún así, te dejé creer que era posible. Sí. La madre de Stephanie se acercó a Paul. Por un momento pensé que lo iba a golpear, pero en lugar de eso, lo miró directamente a los ojos. Sal de mi casa, le dijo con una voz que helaba la sangre. Sal de mi casa ahora mismo y no vuelvas nunca. Con gusto, dijo Paul dirigiéndose a la puerta. Paul, lo llamó Cassie. Olvidas algo. ¿Qué? Esto. Le arrojó su anillo de bodas. Le pegó en la cara. También me divorcio de ti, hoy. Paul salió dando un portazo. El silencio volvió a llenarlo todo. Entonces el bebé es tuyo, le dijo la madre de Stephanie. Sí, respondí. Es mío. ¿Y qué van a hacer? Miré a Stephanie. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero por primera vez en meses parecía estar viendo claramente. No lo sé, admití. Supongo que eso depende de Stephanie. ¿Qué quieres decir? Si realmente quiere intentar salvar nuestro matrimonio, o si prefiere seguir viviendo en mentiras. Stephanie me miró durante un largo momento. Quiero intentarlo, susurró. Si tú me dejas. Miré a Cassie. Ella asintió. Tendremos que empezar desde cero, le dije a Stephanie. Sin secretos, sin mentiras, y con mucha terapia. Lo que sea necesario. Y Paul no puede volver a formar parte de nuestras vidas. Nunca, nunca, confirmó. Su padre se acercó y me puso la mano en el hombro. Eres un buen hombre, más de lo que mi hija merece. Papá, comenzó Stephanie. Es verdad, la interrumpió, pero la gente puede cambiar. Si realmente quieres cambiar, quiero, dijo Stephanie. Con todo mi corazón, Cassie se acercó a mí. ¿Estarás bien? ¿Y tú? Yo estaré perfecta. Por primera vez en años estaré perfecta. Se despidió de todos y se fue. La vi caminar hacia su auto con más confianza de la que había tenido desde que la conocí. El resto de la noche lo pasamos hablando. Stephanie confesó todo. Cada mentira, cada encuentro secreto, cada momento en que había elegido a Paul sobre nuestro matrimonio. No iba a ser fácil, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez había esperanza. Al menos ahora sabía la verdad. Toda la verdad. 3 semanas después de la confrontación, Stephanie había hecho una cita con un terapeuta matrimonial. También había bloqueado todos los números de Paul y había cambiado su rutina completamente para evitar cualquier lugar donde pudiera encontrárselo. ¿Cómo te sientes?, me preguntó el doctor Ramírez durante nuestra primera sesión juntos. Confundido, admití. Una parte de mí quiere que esto funcione, pero otra parte sigue enojada. ¿Y tú, Stephanie? Avergonzada, dijo ella sin levantar la vista. Avergonzada y asustada de que él me deje. ¿Por qué crees que te dejaría? Porque cualquier hombre inteligente ya se habría ido. El doctor Ramírez se dirigió a mí. ¿Estás considerando irte? Todos los días, respondí honestamente.
pero no por las razones que ella piensa. ¿Qué quieres decir? No me iría por la infidelidad. Me iría si creo que ella no puede cambiar realmente. Stephanie levantó la vista. ¿Crees que no puedo cambiar? No lo sé. Todavía. Era cierto. Durante esas 3 semanas, Stephanie había hecho todo lo correcto. Había confesado todo a sus padres. Había cortado contacto con Paul. Había comenzado terapia individual, pero algo en mí seguía esperando a que se rindiera y volviera a sus viejos patrones. Después de la sesión, fuimos a almorzar a un café cerca del consultorio. Stephanie pidió té en lugar de café por el embarazo. ¿Has pensado en nombres? Le pregunté tratando de hacer conversación normal. Todos los días, pero tengo miedo de emocionarme demasiado. ¿Por qué? Porque todavía no sé si vas a estar aquí cuando nazca. Su honestidad me sorprendió. Stephanie, si decido quedarme, me quedo. No soy el tipo de hombre que abandona a su hijo. Y si decides irte, entonces aún sería el padre del bebé. Eso no cambiaría. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego mi teléfono sonó. Era Cassie. ¿Cassie? Contesté. ¿Puedes hablar? Sí, pero estoy con Stephanie. Perfecto. Ponme en altavoz. Esto les concierne a ambos. Miré a Stephanie. Ella asintió nerviosamente. Estás en altavoz. Paul está tratando de contactarme. Ha venido a mi apartamento 3 veces esta semana. ¿Qué quiere? Preguntó Stephanie. Dice que cometió un error, que quiere arreglar las cosas conmigo para poder volver contigo. Stephanie se puso pálida. ¿Qué le dijiste? Le dije que se fuera al infierno, pero no se va a rendir fácilmente. ¿Qué quieres que hagamos? No le pregunté. Nada por ahora. Solo quería que supieran, especialmente tú, Stephanie. No vayas a caer en sus mentiras otra vez. No lo haré, dijo Stephanie, pero su voz sonaba temblorosa. Casi, le dije. Si necesitas algo, llámanos. Lo haré. Cuídense. Colgó. Stephanie estaba mirando su taza de té como si fuera la cosa más interesante del mundo. ¿Estás bien? No, admitió. Escuchar su nombre todavía me afecta. ¿Lo extrañas? Se tomó mucho tiempo para responder. Extraño la emoción, la forma en que me hacía sentir especial. Pero sé que todo era mentira. ¿Y eso es suficiente para ti? ¿Saber que era mentira? Tiene que serlo. Porque lo que tengo contigo es real, ¿verdad? No lo sé, Stephanie. ¿Lo es? Se quedó callada otra vez. Esa noche, mientras veíamos televisión, Stephanie recibió un mensaje. Vi cómo su cara cambiaba cuando leyó la pantalla. ¿Quién es? Paul. ¿Qué dice? Me mostró el teléfono. El mensaje decía: cometí un error. Necesito verte. Es importante. ¿Qué vas a hacer? Bloquearlo, dijo, y lo hizo inmediatamente frente a mí. Pero pude ver que le costó trabajo presionar el botón. 2 días después, casi me llamó otra vez. Tenemos un problema, dijo sin preámbulos. ¿Qué pasó? Paul vino a mi oficina hoy. Dijo que Stephanie le había enviado un mensaje diciendo que quería verlo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Le pregunté qué mensaje y me mostró su teléfono. Era del número de Stephanie, pero ella bloqueó su número. Sí. Bueno, aparentemente lo desbloqueó. Colgué y me dirigí inmediatamente a confrontar a Stephanie. La encontré en la cocina preparando la cena. ¿Le enviaste un mensaje a Paul? Dejó caer la cuchara que tenía en la mano. ¿Qué? Casi me dijo que Paul recibió un mensaje tuyo. No, yo no. Stephanie, no me mientas. Ya tuvimos suficientes mentiras. Se sentó en una silla y comenzó a llorar. Solo quería tener cierre. Solo quería decirle que ya no quería verlo nunca más. Y en lugar de eso me pidió que nos viéramos. Dijo que tenía algo importante que decirme sobre el bebé. ¿Sobre el bebé? Pero él se hizo la vasectomía. Eso es lo que me dijo. Pero ahora dice que era mentira. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué? Dice que mintió sobre la vasectomía para asustarte. Que el bebé podría ser suyo después de todo. Y le creíste. No sé qué creer. Por eso quería verlo. Para aclarar las cosas de una vez por todas. ¿Cuándo? Mañana. En el café donde solíamos encontrarnos. No vas a ir. Tengo que ir. Necesito saber la verdad sobre el bebé. Stephanie, piensa con claridad. ¿Por qué esperaría hasta ahora para decirte que mintió sobre la vasectomía? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está desesperado. Porque casi lo dejó y ahora quiere volver contigo. Y está usando al bebé como excusa. Stephanie se quedó callada por un largo momento. ¿Qué hago? ¿Vas a ir a esa cita? Le dije, sorprendiéndola. Pero no vas a ir sola. ¿Qué quieres decir? Voy a ir contigo. Y casi también. ¿Estás loco? Paul nunca hablará si ustedes están ahí. Entonces no hablará. Pero tú tampoco vas a caer en sus mentiras otra vez. Esa noche llamé a Cassie para contarle el plan. ¿Estás seguro de esto? Me preguntó. No.
pero necesito ver qué pasa cuando se enfrenten cara a cara otra vez. Necesito saber si Stephanie realmente ha cambiado o si va a volver a caer. ¿Y si vuelve a caer? Entonces sabré que esto no va a funcionar. Está bien, pero si las cosas se ponen violentas, no se van a poner violentas. Paul es un cobarde. Solo es fuerte cuando las mujeres están solas y vulnerables. Al día siguiente, llegamos al café 15 minutos antes de la hora acordada. Stephanie estaba nerviosa, moviendo las manos constantemente. ¿Estás segura de esto? Le pregunté por última vez. No, pero necesito hacerlo. Paul llegó exactamente a tiempo. Cuando nos vio a Cassie y a mí, su cara se llenó de rabia. ¿Qué hacen ellos aquí? Están aquí porque yo quiero que estén aquí, dijo Stephanie, y por primera vez en semanas su voz sonó firme. Stephanie, necesitamos hablar en privado. Todo lo que tengas que decirme puedes decirlo frente a ellos. Paul se sentó reluctantemente. Está bien, mentí sobre la vasectomía. ¿Por qué? Preguntó Stephanie. Porque estaba asustado. Porque pensé que si sabías que el bebé podría ser mío, te alejarías de tu esposo completamente. ¿Y ahora? Ahora quiero asumir mi responsabilidad. Quiero que hagamos una prueba de paternidad cuando nazca el bebé. Cassie se rió. ¿Responsabilidad? ¿Dónde estaba tu responsabilidad cuando me golpeaste? Eso fue diferente. ¿Diferente cómo? Tú estabas tratando de sabotear mi relación con Stephanie. Yo estaba tratando de salvar mi matrimonio. Tu matrimonio ya estaba muerto, como el tuyo con Stephanie, intervine. Porque esto es lo que haces, Paul. Destruyes matrimonios. Paul se dirigió directamente a Stephanie. ¿Vas a dejar que ellos hablen por ti? Stephanie me miró. Luego miró a Cassie. Finalmente miró a Paul. Paul, dijo lentamente, durante 6 meses me hiciste creer que me amabas. Me hiciste creer que íbamos a estar juntos. Me convenciste de que mintiera a mi familia y de que engañara a mi esposo, porque te amo. No porque soy conveniente, porque era fácil manipularme, pero ya no soy esa mujer. Paul se inclinó hacia adelante. Stephanie, sé lo difícil que debe ser para ti estar con un hombre que ya no te ama. ¿Cómo sabes que ya no me ama? Porque si te amara no estaría aquí sentado mientras hablamos de nuestro hijo. Nuestro hijo, repetí. Interesante cómo ya asumes que es tuyo. Es una posibilidad. Es una mentira, dijo Cassie de repente. Y puedo probarlo. Todos la miramos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Paul. Cassie sacó su teléfono y mostró una foto. Estos son los resultados de tu análisis de sangre del año pasado. Los conseguí de tu expediente médico cuando estaba preparando los papeles de divorcio. Paul se puso pálido. ¿Cómo conseguiste eso? Tengo mis métodos, pero lo importante es que aquí dice claramente que tus niveles de testosterona son tan bajos que tienes un 95% de probabilidad de ser estéril. Eso es privado. Era privado. Ahora es evidencia de que sigues mintiendo. Stephanie se levantó de la mesa. Ya escuché suficiente. Stephanie, espera. No, Paul. Se acabó. Definitivamente. Salió del café. Cassie y yo la seguimos, dejando a Paul sentado solo. En el estacionamiento, Stephanie se volteó hacia mí. ¿Puedes perdonarme? ¿Realmente? No lo sé, le dije honestamente. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Eso es todo lo que puedo pedir. Cassie se acercó. Por lo que vale, creo que tomaste la decisión correcta. Gracias, dijo Stephanie, por todo. Mientras conducíamos a casa, Stephanie puso su mano sobre su vientre. Nuestro bebé, dijo suavemente. Nuestro bebé, confirmé. Por primera vez en meses, sentí que tal vez íbamos a estar bien. 4 meses después, Stephanie tenía ya 6 meses de embarazo. La terapia matrimonial había ayudado, pero algunos días seguían siendo difíciles, especialmente cuando llegaban las cuentas del hospital donde Paul y ella solían encontrarse. Deberíamos mudarnos, dije una tarde mientras organizaba el cuarto del bebé. Empezar fresco en otro lugar. ¿Te molesta vivir aquí?, preguntó Stephanie desde la puerta. Me molesta que cada rincón de esta casa tenga recuerdos de él. Era cierto. El sofá donde ella había hablado por teléfono con Paul, la cocina donde había mentido sobre trabajar hasta tarde, incluso nuestro dormitorio, donde había fingido dolores de cabeza mientras planeaba sus escapadas. Tienes razón, dijo, sentándose en la mecedora que habíamos comprado para el bebé. Yo también siento su presencia aquí. ¿Lo extrañas? Le pregunté directamente. Extraño lo que pensé que era, pero ya sé que nada de eso fue real. Mi teléfono sonó. Era Cassie. ¿Puedo venir? Tengo noticias. Por supuesto.
Llegó una hora después con una botella de champán y una sonrisa que no había visto en meses. ¿Qué celebramos?, preguntó Stephanie. Mi divorcio se finalizó hoy, anunció Cassie. Oficialmente ya no estoy casada con ese cerdo. ¡Felicidades!, dije abrazándola. Hay más, continuó. Paul perdió su trabajo la semana pasada. ¿Qué pasó? Aparentemente alguien envió las grabaciones de nuestras conversaciones a su jefe. No les gustó mucho descubrir que había estado usando el tiempo de la empresa para planear aventuras extramaritales. Stephanie se puso pálida. ¿Fuiste tú? No directamente, sonrió Cassie. Pero digamos que tengo una amiga en recursos humanos que considera la infidelidad una falta grave al código de ética. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó Stephanie. No es nuestro problema, respondí antes de que Cassie pudiera contestar. Exacto, confirmó Cassie. Pero hay algo más que necesitan saber. ¿Qué? Paul está saliendo con su hermana. ¿Su hermana la abogada?, preguntó Stephanie confundida. No, dijo Cassie lentamente. Su otra hermana, la casada. El silencio llenó la habitación. ¿Está engañando a su cuñado?, preguntó Stephanie. Aparentemente. Mi amiga en recursos humanos me dijo que los vieron juntos en varios hoteles. Al parecer, Paul tiene un patrón. Dios mío, murmuró Stephanie. Su propia familia. Su cuñado se enteró ayer, continuó Cassie. Llamó a mi abogado preguntando si podía usar nuestras grabaciones en su propio caso de divorcio. ¿Y puede? Por supuesto. Son evidencia de que Paul es un manipulador serial. Stephanie se levantó y caminó hacia la ventana. Durante 6 meses pensé que era especial para él, que yo era diferente. No eras especial, le dijo Cassie sin delicadeza. Eras conveniente, como todas las demás. Cassie, le advertí. No, está bien, dijo Stephanie. Necesito escuchar esto. Necesito entender completamente qué tipo de hombre era. Era un depredador, continuó Cassie. Buscaba mujeres vulnerables en matrimonios problemáticos y las convencía de que él era la solución. ¿Mi matrimonio tenía problemas antes de él? Me miró esperando que respondiera yo. Sí, admití, teníamos problemas, pero los estábamos manejando mal los dos. ¿Qué tipo de problemas? Comunicación principalmente. Trabajo. El hecho de que llevábamos 4 años casados y nunca hablábamos de tener hijos. ¿Querías hijos antes? Sí. Pero nunca te lo dije porque pensé que tú no querías. Yo sí quería, pero pensé que tú no estabas listo. Cassie nos miró a ambos. ¿Ven? Paul no creó sus problemas, solo se aprovechó de ellos. Tenía razón. Paul había sido un síntoma, no la causa de nuestros problemas matrimoniales. Hay algo más, dijo Cassie. El cuñado de Paul quiere encontrarse con ustedes. ¿Para qué? Quiere ver las grabaciones completas. Quiere entender cómo Paul manipula a las mujeres para poder explicárselo a sus hijos. ¿Tiene hijos?, preguntó Stephanie. 2, niñas de 7 y 9 años. No entienden por qué mamá se fue de casa con el tío Paul. La cara de Stephanie se descompuso. Hay niños involucrados. Siempre hay niños involucrados cuando alguien como Paul destruye familias, dijo Cassie. Esa noche, después de que Cassie se fue, Stephanie y yo nos quedamos despiertos hablando hasta las 3 de la mañana. ¿Qué tipo de madre voy a ser?, me preguntó mientras estábamos acostados en la oscuridad. ¿Por qué preguntas eso? Porque tomé decisiones tan terribles. ¿Y si nuestro hijo hereda mi falta de juicio? Los errores no se heredan, Stephanie. Se aprenden. Y vamos a asegurarnos de que nuestro hijo aprenda cosas mejores. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque los dos sabemos lo que se siente cuando las decisiones malas destruyen una familia. Vamos a hacer todo lo posible para que eso no le pase a él. Una semana después, decidimos reunirnos con el cuñado de Paul. Se llamaba Roberto y era contador. Tenía los ojos más tristes que había visto en mi vida. Gracias por acceder a verme, dijo cuando nos encontramos en un café. Sé que esto debe ser difícil para ustedes también. ¿Qué necesita saber?, le preguntó Stephanie. Necesito entender cómo lo hizo. ¿Cómo convenció a mi esposa de que dejar a sus hijas era una buena idea? Cassie le mostró algunas de las grabaciones donde Paul explicaba sus técnicas de manipulación. Primero identifica las inseguridades. Escuchamos la voz de Paul. Luego las amplifica. Les haces creer que su vida actual es insatisfactoria y que tú eres la única solución. Después creas urgencia, continuaba. Les dices que tienen que actuar rápido antes de que sea demasiado tarde para ser felices. Roberto escuchó en silencio, tomando notas. ¿Hay más? Mucho más, dijo Cassie. Pero esto es lo esencial. ¿Puedo preguntarles algo personal?, dijo Roberto. Por supuesto. ¿Cómo están logrando superar esto?
porque mis hijas me preguntan todos los días cuándo va a volver mamá, y no sé qué decirles. Stephanie y yo nos miramos. Terapia, dije finalmente. Mucha terapia, y la decisión consciente de luchar por nuestro matrimonio todos los días. ¿Y funciona? Algunos días sí, otros días no, pero seguimos intentando. ¿Y si no hubiera bebé en camino? Honestamente, dijo Stephanie, no sé si hubiéramos logrado llegar hasta aquí sin él. El bebé nos dio una razón para seguir luchando cuando todo lo demás parecía perdido. Roberto asintió. Mis hijas son lo único que me mantiene cuerdo ahora mismo. ¿Su esposa está pidiendo visitas? No. Paul la convenció de que las niñas la van a rechazar, que es mejor hacer un corte limpio. Eso es terrible, murmuró Stephanie. Sí, confirmó Roberto, pero tal vez sea mejor así por ahora. Al menos hasta que ella entienda lo que realmente pasó. Nos despedimos de Roberto con la promesa de mantener contacto. En el camino a casa, Stephanie estuvo muy callada. ¿En qué piensas? En que pude haber sido como ella. Pude haber dejado todo por Paul. Pero no lo hiciste, solo porque él me rechazó primero. Si él hubiera querido seguir conmigo, ¿habría tenido la fuerza para quedarme contigo? No lo sabemos. Y ya no importa. Sí importa, porque necesito saber si realmente cambié o si solo me quedé porque no tenía otra opción. Era una pregunta que yo también me había hecho, pero había decidido que la respuesta no cambiaba nada. Lo importante era lo que estábamos construyendo ahora. Stephanie, le dije, estacionando el auto frente a nuestra casa, el por qué ya no importa. Lo que importa es el cómo. ¿Cómo vamos a criarle a nuestro hijo? ¿Cómo vamos a reconstruir la confianza? ¿Cómo vamos a ser felices juntos? ¿Crees que podremos ser felices? Creo que podemos intentarlo. Y eso es todo lo que podemos hacer. Esa noche, mientras Stephanie dormía, me quedé despierto pensando en Roberto y sus hijas, en Paul y su hermana, en todas las familias que se habían destruido por las mentiras de un hombre, pero también pensé en nosotros, en el bebé que estaba creciendo, en la posibilidad de que algo bueno pudiera salir de todo este caos. No iba a ser fácil, pero tal vez valía la pena intentarlo. 2 años después, estaba cambiando el pañal de Santiago cuando Stephanie entró a la habitación con el teléfono en la mano. Era Cassie, dijo. Paul murió. Dejé de mover las manos por un momento. ¿Qué pasó? Accidente de auto. Aparentemente estaba borracho y se estrelló contra un árbol. Miré a nuestro hijo que me sonreía sin saber nada del mundo complicado que había heredado. Tenía los ojos de Stephanie, pero mi nariz. No había duda de que era mío. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Vacía, admitió. Durante tanto tiempo ocupó tanto espacio en mi cabeza. Y ahora, nada. ¿Vas a ir al funeral? No. ¿Tú? No. Santiago gritó cuando le puse el pañal muy apretado. Me concentré en aflojarlo. Cassie dice que su hermana está pidiendo custodia de las niñas de Roberto, continuó Stephanie. ¿La abogada o la que se escapó con Paul? La que se escapó. Aparentemente ahora dice que Paul la manipuló y quiere reconstruir su relación con sus hijas. ¿Y Roberto qué dice? Que sobre su cadáver. Terminé de cambiar a Santiago y lo cargué. Tenía 8 meses y ya estaba tratando de caminar. Todo en él era energía pura. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo Stephanie sentándose en la mecedora. ¿Qué? Que no siento nada por él. Ni tristeza, ni alivio, ni satisfacción. Es como si fuera un extraño del que me acabo de enterar que murió. Eso es bueno. Significa que realmente lo superaste. ¿Tú sientes algo? Lástima, admití. Lástima por todas las vidas que arruinó, incluyendo la suya. Santiago se retorció en mis brazos queriendo bajar al suelo. Lo puse en su manta de juegos y inmediatamente gateó hacia sus bloques. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Stephanie de repente. ¿Al quedarnos juntos? Sí. Miré a nuestro hijo jugando en el suelo. Miré a mi esposa, que ahora tenía una expresión de paz que no había visto durante los primeros años de nuestro matrimonio. Creo que hicimos lo mejor que pudimos con la información que teníamos, le dije. Esa no es una respuesta, es la única respuesta que tengo. La verdad era que algunos días todavía me preguntaba qué habría pasado si hubiera elegido divorciarme, si habría sido más feliz, si Stephanie habría aprendido las lecciones que necesitaba aprender de otra manera. Pero luego Santiago hacía algo como intentar decir papá o Stephanie me traía café sin que se lo pidiera, y pensaba que tal vez habíamos construido algo real después de todo. El doctor Ramírez dice que ya no necesitamos terapia, dijo Stephanie. ¿Estás de acuerdo? Sí, siento que finalmente confío en mis propias decisiones otra vez. Era cierto. En los últimos meses, Stephanie había vuelto a trabajar medio tiempo, había hecho nuevas amistades, había tomado clases de yoga. Ya no me pedía permiso para cada decisión pequeña. ¿Y tú?
me preguntó. ¿Confías en mis decisiones? Confío en que si cometes errores, vas a decirme la verdad sobre ellos. Eso es todo lo que puedo pedir. Santiago logró ponerse de pie agarrándose de la mesa de centro. Nos miró con orgullo, como si hubiera escalado el Everest. Va a caminar pronto, observó Stephanie. Demasiado pronto. Ya es suficientemente problema sin poder moverse. Stephanie se rió. Era el tipo de risa genuina que no había escuchado desde antes de que comenzara todo el caos con Paul. Mi teléfono sonó. Era Roberto. «Roberto, ¿cómo estás? ¿Se enteraron de lo de Paul?» «Sí, Cassie nos llamó. ¿Pueden venir a mi casa? Hay algo que quiero mostrarles». «¿Está todo bien?» «Sí, solo. Vengan». Una hora después estábamos en casa de Roberto. Sus hijas estaban en el patio trasero jugando en un columpio nuevo. Se veían felices, normales, como si nunca hubiera pasado nada traumático. «¿Cómo están las niñas?», preguntó Stephanie. «Mejor. Mucho mejor desde que su madre dejó de llamar». «¿Dejó de llamar?» «Hace 6 meses. Aparentemente Paul la convenció de que era mejor hacer un corte limpio, que las niñas se adaptarían más rápido sin ella». ¿Y se adaptaron? Sorprendentemente sí. La terapia infantil ayudó mucho. Nos llevó a su oficina. En el escritorio tenía una carpeta gruesa. «Esto llegó por correo ayer», dijo abriéndola. Eran documentos legales. Un testamento. «Paul me dejó dinero», explicó Roberto. «Para las niñas. Para su educación». «¿En serio? $500,000. Al parecer tenía una póliza de seguro de vida que nunca canceló cuando se divorció de Cassie. ¿Y Cassie lo sabe? Ella es la que me envió los documentos. Paul la había puesto como beneficiaria secundaria, pero ella renunció a su parte. Dice que quiere que todo vaya para las niñas». Stephanie y yo nos miramos. «Eso es. Inesperado», dije. «Lo que es más inesperado es esto», dijo Roberto, sacando una carta de la carpeta. «¿Qué es?» «Una carta que Paul escribió antes de morir. Su abogado dice que la escribió hace 3 meses. Me pasó la carta. Estaba escrita a mano. Roberto, si estás leyendo esto, significa que finalmente pagué por todo el daño que causé. No espero perdón, pero quiero que sepas que sé exactamente lo que hice. Manipulé a tu esposa, destruí tu familia, lastimé a tus hijas. No lo hice porque te odiara, o porque quisiera hacerte daño. Lo hice porque podía, porque era fácil, porque tengo algo roto dentro de mí que me hace buscar poder sobre otras personas. El dinero no va a devolverte a tu esposa o a darles a tus hijas su infancia de vuelta, pero tal vez les dé un futuro mejor. Diles cuando sean mayores que su madre no era mala, era débil como yo, y a veces la gente débil toma decisiones que lastiman a la gente que ama. Paul, cuando terminé de leer, le pasé la carta a Stephanie. Ella la leyó en silencio, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo te sientes sobre esto?», le pregunté a Roberto, confundido. Una parte de mí está aliviada de que finalmente entendiera lo que había hecho. Otra parte está furiosa de que le tomara tanto tiempo. «¿Qué van a hacer con el dinero?» Exactamente lo que él dijo. Educación para las niñas. Y tal vez terapia durante algunos años más. Santiago había estado durmiendo en su asiento de auto, pero se despertó y comenzó a quejarse. Stephanie lo cargó automáticamente. «¿Puedo preguntarte algo?», le dijo Roberto a Stephanie. «Por supuesto». «¿Alguna vez lo perdonaste?». Stephanie pensó por un largo momento antes de responder. «No exactamente, pero dejé de odiarlo. Dejé de permitir que ocupara espacio en mi mente». «¿Es lo mismo?». «Para mí sí. El perdón implica que lo que hizo estaba bien bajo ciertas circunstancias, y no lo estaba, pero el odio me estaba lastimando más a mí que a él». Roberto asintió. «Mis hijas me preguntan si van a volver a ver a su mamá. ¿Qué les dices?». «La verdad, que no lo sé, que tal vez cuando sean mayores puedan tomar esa decisión por sí mismas». «Eso es lo correcto», dijo Stephanie. Nos quedamos 1 hora más, viendo a las niñas jugar. Eran resilientes de la manera en que solo los niños pueden serlo. Ya habían incorporado la ausencia de su madre en su nueva normalidad. En el camino a casa, Stephanie estaba callada. «¿En qué piensas?». «En que las decisiones que tomamos afectan a más personas de las que pensamos». «¿Te refieres a nosotros?». «Me refiero a Santiago. Nuestras decisiones van a afectarlo por el resto de su vida. Todas las decisiones de los padres afectan a sus hijos. Lo importante es tomar las mejores decisiones que podamos». «¿Crees que tomamos las decisiones correctas?». «Creo que tomamos las decisiones que podíamos vivir, y eso tuvo que ser suficiente». Esa noche, después de acostar a Santiago, Stephanie y yo nos sentamos en nuestro porche trasero. Había estrellas visibles por primera vez en semanas. «¿Sabes qué me gusta de nuestra vida ahora?».
dijo Stephanie. ¿Qué? Que es nuestra. No está influenciada por las mentiras de otras personas o por lo que pensamos que deberíamos hacer. Es simplemente nuestra. Tenía razón. Por primera vez desde que nos casamos, sentía que estábamos viviendo nuestras propias vidas en lugar de responder a las crisis creadas por otros. ¿Crees que Santiago va a preguntarnos sobre esto algún día? Preguntó. Probablemente. ¿Qué le vamos a decir? La verdad, que cometimos errores, pero que decidimos luchar por nuestra familia. ¿Y si pregunta si nos arrepentimos? Le diremos que nos arrepentimos de las decisiones que lastimaron a la gente, pero no nos arrepentimos de haber luchado por estar juntos. Santiago lloró desde su cuarto. Ambos nos levantamos automáticamente, pero Stephanie me detuvo. Voy yo, dijo. La vi entrar a la casa y escuché su voz suave calmando a nuestro hijo. En ese momento, sentí algo que no había sentido en años. Paz completa. No sabía qué nos traería el futuro, pero sabía que lo enfrentaríamos juntos, honestamente, como una familia real. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parecía suficiente.